El sábado empezó como cualquier otro hasta que el coche de Lucía apareció frente al Hotel Atenea, en pleno centro de Valencia. Javier lo vio desde el otro lado de la calle, parado frente a un semáforo que tardaba una eternidad en cambiar. No debía estar allí. Ella había dicho que iba a visitar a su madre en Torrent, que pasaría el día ayudándola con unos papeles. Y sin embargo, allí estaba su coche, estacionado frente a un hotel de 4 estrellas, con el motor aún caliente y las luces de emergencia parpadeando. Javier no tenía intención de seguirla, ni siquiera la estaba buscando. Había salido a comprar un regalo para el aniversario de su jefe y se detuvo solo porque reconoció la matrícula. El corazón le dio un vuelco, pero no por celos, sino por la sensación de estar viendo algo que no debía. Observó el reflejo en los ventanales del hotel y la vio, Lucía bajando del coche, mirando a ambos lados antes de entrar. Llevaba una chaqueta que él no conocía, un perfume más fuerte de lo habitual y un bolso nuevo. Todo en ella parecía preparado, medido, ajeno. El semáforo cambió a verde, los coches detrás de Javier empezaron a pitar, pero él no se movió. La mente se le llenó de preguntas que no tenían sentido. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué ese sitio? ¿Y por qué esa expresión de prisa, de nerviosismo? No quiso imaginar nada más, pero la imagen ya estaba grabada en su cabeza. Media hora después seguía en la cafetería de enfrente, con un café frío y una mirada fija en la puerta del hotel. La vio salir de nuevo, sola, con el pelo algo despeinado, y revisando el móvil con rapidez. Caminaba ligera, casi flotando, como si hubiera soltado un peso. No vio a nadie más, pero no importaba. La escena bastaba para dejarlo sin aire. No era un hombre impulsivo. Nunca lo había sido. Pero esa tarde la curiosidad y el miedo se mezclaron de una forma que no había sentido en su vida. La siguió. No por venganza, no por morbo, sino por necesidad. Quería entender qué había pasado en esa hora, porque su mujer, la misma con la que había compartido años de complicidad y risas, salía de un hotel como si ocultara una bomba en el pecho. Lucía se detuvo frente a una floristería, compró un ramo de lirios blancos y subió a su coche. Lo encendió, sonrió al espejo y se marchó hacia casa. Javier la siguió a distancia. El trayecto fue silencioso, casi absurdo. Mientras ella escuchaba música, él intentaba controlar las manos que le temblaban sobre el volante. Cuando entraron en el garaje de su edificio, todo parecía normal. Ella aparcó, bajó con el ramo, y antes de cerrar la puerta del coche, suspiró. Fue un suspiro largo, liberador, que a Javier le sonó como una confesión muda. Esa noche, ella actuó como si nada hubiera pasado. Preparó la cena, se rió viendo la televisión y se le acercó en el sofá como siempre, apoyando la cabeza en su hombro. Pero él no podía dejar de pensar en esa hora perdida, en esa puerta de hotel que se abría y cerraba como un secreto que no debía existir. No la enfrentó. No aún. Pero esa imagen lo siguió toda la noche, repitiéndose una y otra vez, cada vez más nítida. Sabía que algo se había roto, aunque todavía no podía demostrarlo. Y sin embargo, una cosa estaba clara, desde ese momento, su matrimonio ya no era un refugio. Era una escena en pausa, esperando a que alguien dijera la verdad. El lunes, 3 días después del episodio frente al hotel, Javier decidió no ir a trabajar. Fingió una migraña y esperó a que Lucía saliera de casa. Ella se despidió como siempre, con un beso en la mejilla y un no te esfuerces, descansa, tan natural que casi consiguió hacerle dudar de todo. Pero cuando oyó el ruido del ascensor cerrarse, algo dentro de él se tensó. Tomó las llaves del coche y salió 20 minutos después. No tenía un plan concreto, solo la necesidad de saber. La siguió con calma, cuidando de mantener distancia. Lucía condujo hacia el centro y aparcó cerca de un edificio moderno, con oficinas privadas y una cafetería en la planta baja. Entró por una puerta lateral con un código. Javier esperó. Pasaron 15 minutos,
luego 20, y su cabeza giraba entre posibilidades, trabajo adicional, reunión, casualidad. A la media hora, un hombre salió del mismo portal. Llevaba una camisa blanca arremangada, el pelo mojado, y el gesto relajado de quien acaba de pasar un rato agradable. Se subió a una moto y, antes de ponerse el casco, revisó el móvil y sonrió. Ese gesto bastó. Javier no sabía quién era, pero algo en esa sonrisa le resultó insoportablemente familiar, como si perteneciera a una historia que él desconocía pero de la que formaba parte sin saberlo. Esperó otra media hora. Lucía salió, con el mismo bolso del sábado y una coleta apurada. Caminaba rápido, sin mirar atrás. Javier la dejó marchar. No la siguió más. En lugar de eso, cruzó la calle y entró en el portal. Fingió hablar por teléfono cuando el portero se le acercó. El hombre, de unos 60 años, le preguntó si buscaba a alguien. Javier improvisó. Dijo el nombre de Lucía, añadió que era su marido y que ella había olvidado un documento. El portero lo miró unos segundos, sorprendido, y luego dijo algo que le heló la sangre. Ah, la señora Lucía. La de la oficina 2, ¿verdad? La que viene con el chico de la moto. Siempre llegan juntos. Javier no contestó. Solo asintió, murmuró un gracias y se fue sin mirar atrás. Condujo sin rumbo durante una hora. No sintió rabia en ese momento, sino una especie de vacío, una calma tensa que dolía más que cualquier grito. Todo lo que había intentado negar se confirmaba con una frase sencilla. No había fotos, no había mensajes, pero la certeza era absoluta. Lucía tenía una relación con otro hombre. Llegó a casa antes que ella. Se sentó en el sofá, sin quitarse los zapatos, y encendió la televisión solo para llenar el silencio. Cuando escuchó el ruido de las llaves en la puerta, el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Lucía entró con una sonrisa cansada y dejó el bolso sobre la mesa. ¿Cómo te encuentras?, preguntó mientras se desabrochaba el abrigo. ¿Mejor de la migraña? Él la miró. Sí, mejor, respondió, con una voz más baja de lo habitual. Ella se acercó, lo besó en la frente y se fue al dormitorio. Javier observó su reflejo en el cristal del televisor apagado. No se reconocía. Quiso hablarle, pero no lo hizo. Aún no. Decidió esperar un día más, observar un poco más, asegurarse de no cometer un error. Esa noche, cuando ella se durmió, él se levantó y fue al garaje. No buscó en su teléfono, sino en su coche. Abrió la guantera, revisó los compartimentos laterales, el maletero. Allí encontró algo que no esperaba, un recibo del Hotel Atenea, fechado el sábado, a nombre de un tal Raúl Vega. Pagado en efectivo. En la nota del servicio aparecía un detalle insignificante pero revelador: desayuno para 2, habitación 312. El papel le temblaba entre los dedos. No había dudas. No era una sospecha, era un hecho. Volvió al piso y lo dejó sobre la mesa del comedor, justo donde ella lo vería por la mañana. No escribió nada, no dejó notas ni mensajes. Quería ver su reacción sin darle tiempo a preparar una historia. Cuando amaneció, Lucía salió del dormitorio en bata, buscando el café como cada día. Vio el papel y se detuvo. No dijo nada al principio. Solo lo miró unos segundos, luego levantó la vista y se encontró con Javier, que ya estaba de pie frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó él con una calma que lo sorprendió. Lucía tardó en responder. No es lo que parece. Javier soltó una risa seca. ¿Y qué parece, Lucía? Porque lo que yo veo es un recibo de hotel, con desayuno para 2, y tu coche aparcado allí ese mismo día. Ella respiró hondo. No te lo puedo explicar así. Inténtalo, replicó, sin apartar la mirada. Lucía se quedó en silencio unos segundos más. Es un cliente. Tuvimos una reunión fuera, era más discreto que hacerlo en la oficina.
¿En una habitación?, interrumpió él. No fue así, Javier. Te juro que no fue lo que crees. Pero la voz le temblaba. Sus manos buscaban el respaldo de la silla. No lo miraba directamente, solo repetía excusas que no sonaban ni a mentira ni a verdad. Javier la escuchó sin interrumpirla, pero cada palabra que salía de su boca lo hundía un poco más. No necesitaba más pruebas. Lucía se acercó, intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió. No, dijo con firmeza. No me toques. Ella se detuvo. Javier, por favor, déjame explicarte. Ya lo has hecho. El silencio se instaló entre los dos, pesado, irrespirable. Ella rompió a llorar, pero él no sintió compasión. Ni rabia, ni amor, ni pena. Solo un agotamiento profundo, el de alguien que ve caer algo que ya no puede sostener. Lucía intentó hablar de nuevo, pero él se fue al dormitorio y cerró la puerta. No quería seguir escuchando. No esa noche. Esa fue la primera vez en 12 años que durmieron en camas separadas. Y la primera vez que Javier entendió que, más allá del dolor, lo que le esperaba era una guerra que todavía no había empezado. Javier no fue al trabajo al día siguiente. Se levantó antes que Lucía, se vistió sin hacer ruido y preparó café para los dos. No era amabilidad, era estrategia. Quería que ella bajara la guardia, que creyera que su silencio de la noche anterior era solo cansancio. Lucía apareció con los ojos hinchados y el rostro tenso. Cuando vio la taza servida, intentó sonreír, pero el gesto se le quebró a mitad. Se sentó frente a él sin decir palabra. Javier esperó unos segundos y luego habló con una frialdad que ni él mismo reconoció. Voy a hacerte 3 preguntas y quiero que las respondas sin pensar. Si me mientes una sola vez, recojo mis cosas y desaparezco. Lucía lo miró con los labios entreabiertos, pero no dijo nada. ¿Tienes una relación con Raúl Vega? Ella apartó la vista. No. Segunda pregunta, continuó él. ¿Estuviste con él en el Hotel Atenea el sábado? Sí, pero no fue lo que imaginas. Última pregunta. ¿Te acostaste con él? Lucía cerró los ojos. Tardó casi un minuto en responder. Sí. El sonido de esa palabra llenó toda la habitación. Javier la miró fijamente, sin moverse. Ni un gesto, ni un suspiro. Ella bajó la cabeza y empezó a temblar. Fue un error, Javier. No sé cómo pasó. Él golpeó la mesa con la palma abierta. No digas eso. No digas que no sabes cómo pasó. No fue un accidente, Lucía. No se tropieza uno y termina en una cama. Ella lloraba en silencio. Llevábamos meses mal, no hablábamos, no me mirabas igual. Yo necesitaba sentir que aún importaba. ¿Y eso justifica que te acuestes con otro? Preguntó con un tono seco, casi calculado. ¿Eso arregla lo que teníamos? No lo justifica, respondió ella, pero al menos entiéndelo. No lo busqué. Pasó una vez, nada más. Una vez, repitió él. ¿Y crees que eso cambia algo? ¿Crees que si fue solo una vez puedo mirarte igual? Lucía intentó acercarse, pero Javier se levantó y dio un paso atrás. No te atrevas. No me toques. Su voz subió de tono. Quiero saber desde cuándo lo conoces, dónde lo ves, cómo empezó todo. Quiero los detalles, todos. Ella lo miró aterrada. No tiene sentido hablar de eso. Sí que lo tiene, dijo él mientras daba un golpe con la silla contra el suelo. Me quitaste la posibilidad de decidir qué hacer con mi vida. Si me hubieras dicho que estabas cansada, que querías irte, te habría dejado. Pero preferiste mentir. Así que ahora me lo cuentas todo. Lucía respiró con dificultad. Nos conocimos hace 3 meses, en una reunión de trabajo. Empezamos hablando de proyectos, nada más. Luego empezamos a comer juntos,
a veces después del horario. Él fue amable, me escuchaba. Me sentía bien, y cuando me di cuenta ya no sabía cómo parar. Javier la interrumpió. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuándo te cansaras de él o cuando yo lo descubriera? Ella no respondió. Solo lloraba, con la cara hundida entre las manos. Javier caminó por la cocina sin rumbo, como si buscara algo para descargar el peso que le oprimía el pecho. Cogió el móvil, abrió la aplicación de contactos y buscó el número de Raúl Vega, que había visto en el recibo del hotel. Lo llamó. Lucía se levantó sobresaltada. Javier, no lo hagas, por favor. Pero él ya tenía el teléfono en la oreja. Raúl Vega, dijo en voz alta cuando el hombre contestó, soy el marido de Lucía. Quiero verte esta tarde. No por teléfono, en persona. En el bar Don Bosco, a las 6. Colgó antes de oír respuesta. Lucía intentó detenerlo, pero él la apartó de un empujón. Tú ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora hablaré con él. Ella lo siguió por el pasillo. No hagas una locura, te lo ruego. La locura ya la hiciste tú, gritó él, cerrando la puerta con fuerza. A las 6 en punto estaba sentado en el bar. El local estaba casi vacío. Raúl llegó puntual, con gesto serio. Se presentó sin extender la mano. No quiero problemas, Javier, dijo. Ya los tienes, respondió él. Siéntate. El hombre obedeció. No tenía el aspecto de un conquistador, sino de alguien que pensaba que todo era menos grave de lo que realmente era. Javier lo observó unos segundos y luego habló. Solo quiero que me digas si sabías que estaba casada. Raúl asintió. Sí, lo sabía. Pero ella me dijo que las cosas estaban rotas entre ustedes. ¿Y eso te bastó? Ella no es una niña, Javier. Los dos sabíamos lo que hacíamos. No fue planeado, pero pasó. No la obligué. Esa frase encendió algo en Javier. Se levantó de golpe, agarró a Raúl del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. No vuelvas a hablar de ella, ¿me oyes? Ni una palabra más. No la obligaste, pero la usaste. Y yo me voy a encargar de que no vuelvas a acercarte a ella ni a ningún otro matrimonio en tu vida. Raúl trató de soltarse, pero Javier lo tenía contra la pared con los puños firmes. El camarero se acercó y gritó que los dejara en paz. Javier lo soltó, respirando con dificultad. Vete, le dijo. Si la vuelves a llamar, si la ves, si la buscas, lo sabré. Raúl se marchó sin mirar atrás. Javier se quedó allí, inmóvil, con las manos aún temblando. Pagó la cuenta y volvió a casa. Lucía lo esperaba en el salón, con una maleta medio hecha. ¿Qué has hecho? Le preguntó con la voz rota. Lo justo. Ya sabe que no debe volver a tocar lo que no le pertenece. Ella negó con la cabeza. Esto no va a arreglar nada. No quiero arreglarlo. Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que sientas lo mismo que yo sentí cuando me di cuenta de que te había perdido mientras seguías durmiendo a mi lado. Lucía lo miró en silencio. No hay manera de reparar esto, Javier. Lo sé. Pero lo que hiciste hoy no te va a dar paz. Él se acercó y la miró sin pestañear. La paz no me interesa. Se fue al dormitorio y cerró con llave. En el pasillo quedó ella, con el rostro hundido entre las manos y la maleta abierta, sin saber si quedarse o marcharse. Esa noche nadie durmió. El silencio solo fue interrumpido por el sonido del viento golpeando la persiana y la respiración agitada de dos personas que, aun estando bajo el mismo techo, ya no compartían la misma vida. Javier pasó los 2 días siguientes en silencio, sin mencionar el encuentro con Raúl ni las discusiones con Lucía. La rutina se mantuvo, pero todo lo que hacían estaba vacío. Ella intentaba hablarle, preparar la comida, sentarse cerca de él, pero él no respondía.
Observaba cada uno de sus movimientos con la frialdad de quien estudia a un extraño. En el trabajo nadie notó nada, aunque algunos compañeros comentaron que se le veía más concentrado que nunca. Lo que nadie sabía era que esa concentración tenía un objetivo muy claro: devolver el golpe de una manera que no dejara marcas visibles, pero que doliera más que cualquier grito. El viernes, mientras Lucía se duchaba, Javier revisó su escritorio y encontró una carpeta con documentos de su empresa. Allí vio el nombre de Raúl en varios contratos. Descubrió que el proyecto que los había unido todavía estaba en marcha y que el contrato pasaba por el despacho de Lucía para su validación. Esa conexión le dio la idea que necesitaba. No era impulsiva, sino calculada. Si ella había mezclado su vida personal con lo profesional, él iba a usar exactamente eso para hacerla caer. Esa misma noche, fingió que la tensión había disminuido. Cenaron juntos, incluso brindaron con vino. Lucía parecía aliviada, y cuando él mencionó que quería acompañarla al trabajo el lunes para recoger unos papeles, ella no sospechó nada. Le creyó. Durante el fin de semana, Javier se comportó de forma casi amable, la ayudó con la compra y hasta la invitó a dar un paseo. Ella sonrió, pensando que tal vez aún podían salvar algo. Él no lo pensaba. Solo esperaba el momento oportuno. El lunes, Javier se presentó en la empresa de Lucía a media mañana, con una carpeta bajo el brazo. Saludó a la recepcionista, que lo reconoció, y pidió verla. Lucía bajó, sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Solo vengo a entregarte algo, respondió con tono tranquilo. Le dio la carpeta y añadió: son los documentos del seguro del coche, los dejaste en casa. Ella sonrió débilmente. Gracias. Por cierto, dijo antes de marcharse, Raúl sigue en el proyecto, ¿verdad? Lucía asintió, desconfiando del tono. Sí, claro, ¿por qué? Por nada. Javier le dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Ella no lo sabía, pero dentro de esa carpeta, junto con los documentos del coche, había copias de correos impresos que él había reenviado anónimamente a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa. En esos correos, tomados del correo corporativo de Lucía mientras ella dormía, quedaban claras las conversaciones personales entre ella y Raúl, con horarios, frases y citas que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. En una empresa pequeña, ese tipo de situación era suficiente para provocar una investigación interna inmediata. Javier no necesitaba gritar ni destruir nada físicamente. Solo tenía que esperar. 2 días después, Lucía llegó a casa con el rostro desencajado. Tiró las llaves sobre la mesa y lo miró con una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué has hecho? Javier la miró sin levantar la voz. Solo la verdad. ¿Los correos?, preguntó ella. ¿Fuiste tú? Yo no he escrito nada falso. Solo mostré lo que ya existía. Lucía lo acusó de querer arruinarle la vida, de haber cruzado una línea que ni siquiera el dolor justificaba. Pero Javier no se alteró. Arruinarla, no, dijo con calma. Solo devolvértela al punto donde empezaste a destruir la mía. Ella lo insultó, lloró, golpeó la mesa con el puño, y él permaneció inmóvil, sentado, mirándola. No puedes quedarte conmigo después de esto, dijo ella con voz temblorosa. Me has hecho perder el trabajo, la reputación, todo lo que he construido. Te podías haber quedado conmigo sin mentir, respondió él. Pero preferiste quedarte con otro y fingir que nada pasaba. Lucía lo miró con desesperación. ¿Qué ganas con esto? Paz. Y que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Lucía no fue al trabajo al día siguiente, estaba suspendida mientras la empresa revisaba los documentos. Raúl también había sido llamado a declarar, y la historia se había extendido por todo el edificio. Javier no lo sabía con certeza, pero intuía que la vergüenza la estaba destruyendo más rápido que cualquier castigo. El jueves,
Cuando llegó a casa, encontró a Lucía sentada en el suelo, con una carta en la mano. Había decidido renunciar antes de ser despedida. Espero que estés satisfecho, dijo sin mirarlo. Ya no tengo trabajo. Javier se sirvió un vaso de agua y respondió con calma. Era lo lógico. Eres un monstruo, le gritó ella. Lo hiciste a propósito. No, contestó él sin levantar la voz. Lo hiciste tú, y yo solo terminé lo que empezaste. Lucía lloró en silencio durante varios minutos. No me reconozco, Javier. No sé en qué momento llegamos a esto. Llegamos el día que mentiste, replicó él. Lo demás solo fue consecuencia. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarme? No lo sé, respondió con sinceridad. Quiero ver si aún eres capaz de asumir lo que hiciste sin esconderte detrás de excusas. Lucía se levantó y se acercó lentamente. Ya lo asumí. Lo que no puedo asumir es que el hombre con el que viví 12 años sea capaz de destruirme así. Javier mantuvo la mirada fija. ¿Y el hombre al que le mentiste, qué debía hacer? ¿Perdonarte y fingir que no pasó nada? Ella no respondió. Se fue al dormitorio y cerró la puerta sin fuerza. Javier se quedó en el salón, mirando las luces del edificio de enfrente. No sentía satisfacción ni alivio. Solo una especie de certeza vacía, había hecho justicia a su manera. Esa noche, ella no salió del cuarto. Cuando él pasó junto a la puerta escuchó su respiración entrecortada, los pasos nerviosos sobre la alfombra y el sonido de una maleta abriéndose. No intentó detenerla. Sabía que se iría pronto, y no tenía intención de impedirlo. A la mañana siguiente, la cama de Lucía estaba vacía y el armario medio abierto. Sobre la mesa había una nota con una frase corta escrita con prisa: no me busques. Ya no queda nada que salvar. Javier la leyó sin emoción. Guardó la hoja en un cajón y se sirvió café. Por primera vez en semanas, el silencio de la casa no le pesó. No era paz, pero tampoco guerra. Era simplemente el resultado final de todo lo que ambos habían elegido. Lucía no volvió durante los primeros días. Javier siguió con su rutina sin mencionarla ante nadie. Iba al trabajo, regresaba a casa, cocinaba lo justo y se sentaba frente al televisor sin poner volumen. No quería silencio, pero tampoco ruido. Había ganado, y sin embargo, nada de lo que había hecho le producía alivio. Cada noche repasaba mentalmente las escenas de los últimos días, la confrontación, la venganza, las palabras que no podían deshacerse. Empezó a pensar que quizás el castigo había sido más grande de lo que él mismo podía soportar. No la amaba como antes, pero aún le importaba. No quería verla arruinada, ni en la calle. El quinto día, cerca de la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. No se sorprendió. Había dejado las llaves en el lugar habitual por si ella decidía volver. Lucía entró despacio, con la cara pálida y el cabello recogido sin cuidado. Llevaba una maleta pequeña y una expresión entre agotamiento y resignación. No dijo nada al principio. Javier tampoco. Se quedaron mirándose unos segundos, sabiendo que esa sería la conversación que decidiría si seguían siendo algo o si todo terminaba allí. Solo vengo a recoger el resto de mis cosas, dijo ella finalmente. No quiero molestar. No molestas, respondió él, sin moverse del sofá. Siéntate. Lucía dudó, pero lo hizo. Colocó la maleta a un lado y se quedó con las manos entrelazadas. No sé qué esperas que diga, susurró. Nada. Solo quiero hablar por última vez, sin gritos, sin mentiras. Ella asintió. Habla entonces. Javier respiró hondo. He tenido días para pensar. No te voy a pedir explicaciones nuevas. Lo que hiciste ya está claro. Pero necesito entender por qué elegiste destruir algo sin avisar que ya estaba roto. Lucía bajó la mirada.
porque no quería perderlo todo al mismo tiempo. Pensé que podría mantener las dos cosas hasta aclararme. Me engañé. ¿Y él? Preguntó Javier. ¿Todavía lo ves? No, contestó ella con firmeza. No lo he visto desde aquella tarde. Cuando supo lo que hiciste en la empresa me pidió que lo dejara en paz. Lo perdió todo igual que yo. Entonces lo logré, dijo Javier con un tono seco. Sí, lo lograste, respondió ella. Pero dime si duermes tranquilo. Javier no respondió. Miró la mesa, donde todavía estaba la taza de café que no había tocado. No duermo, pero tampoco me arrepiento. Lucía se inclinó hacia adelante. Yo sí me arrepiento. No por haber estado con él, sino por no haberte dicho que ya no era feliz. No te merecías que te mintiera, pero tampoco merecías que te convirtiera en alguien capaz de hacer tanto daño. Yo no cambié, replicó él. Solo dejé de ser el que aguantaba todo. Eso no es fuerza, Javier, dijo ella con un tono más firme. Eso es miedo. Miedo a perder, miedo a aceptar que las cosas cambian. Lo que hiciste fue castigarme para no mirar lo que ya no funcionaba. Puede ser, admitió él. Pero tú me diste el motivo. Lucía asintió lentamente. Y tú me diste la razón para irme. El silencio volvió a llenar la habitación. Ella se levantó, abrió la maleta y comenzó a guardar algunas cosas del mueble. Javier la observaba sin intervenir. No era rabia lo que sentía, sino una mezcla de cansancio y tristeza. Quiso detenerla, decirle que se quedara, pero no encontró razones suficientes. Había cruzado un límite del que no se vuelve. ¿A dónde vas? Preguntó cuando la vio cerrar la cremallera. A casa de mi hermana por un tiempo, dijo ella sin mirarlo. No tengo trabajo, pero puedo empezar de cero. Ya contacté con otra empresa, fuera de Valencia. ¿Y el piso? Te lo dejo. Está a tu nombre. Javier asintió. No quiero quedarme con nada tuyo. No tienes elección, dijo ella. Es lo único que puedo dejarte sin pelear. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Cuando todo esto empezó, pensé que lo peor que podía pasar era que me descubrieras. Pero no. Lo peor fue ver lo que hiciste después. Fue darte la oportunidad de convertirte en alguien que ni tú mismo reconoces. Javier se levantó lentamente. No me reconozco, tienes razón. Pero tampoco puedo fingir que nada pasó. No te pido que finjas, dijo ella. Te pido que no me odies. Él la miró a los ojos. No te odio. Pero tampoco te perdono. Lucía sonrió con amargura. Entonces no hay nada más que decir. Sí lo hay, dijo él, acercándose. Cuando te fuiste pensé que me habías quitado la vida. Ahora entiendo que me quitaste una versión de mí que ya no quiero recuperar. Esa versión era la que te hacía humano, replicó ella. No, era la que me hacía débil. Lucía lo observó unos segundos más. Quizás algún día entiendas que no era debilidad. Era amor. Javier se quedó quieto mientras ella abría la puerta. Antes de salir, Lucía se detuvo y habló sin girarse. Voy a recordarte como alguien que me quiso más de lo que sabía demostrarse. Ojalá tú puedas recordarme sin rabia. No prometo nada, contestó él. Ella salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido seco. Javier se quedó de pie, mirando el pasillo vacío. Por un momento pensó en salir corriendo tras ella, pero sus piernas no respondieron. Caminó hasta la ventana y observó la calle, intentando imaginar hacia dónde iría. No vio su coche, solo las luces lejanas de la avenida. Volvió al sofá y se sentó con la cabeza entre las manos. No lloró, no gritó, solo respiró despacio. Comprendió que todo lo que había hecho había tenido un propósito limitado, castigarla. Pero en ese intento también se había castigado a sí mismo. Había ganado la guerra,
pero no había sobrevivido a ella. Encendió la televisión, no para ver nada, sino para escuchar una voz que no fuera la suya. En la pantalla aparecían noticias, risas, imágenes sin sentido. Ninguna tenía relación con su vida. Miró el reloj. Era la 1 de la madrugada. No esperaba que ella volviera, y aún así, se quedó despierto hasta el amanecer, porque una parte de él todavía esperaba escuchar el sonido de las llaves en la cerradura, aunque supiera que no iba a ocurrir. Javier se levantó tarde aquella mañana. El reloj marcaba casi las 11 y la luz entraba sin obstáculos en el salón. La maleta de Lucía ya no estaba, el armario vacío confirmaba que la decisión era definitiva. No había mensajes suyos, ni llamadas, ni intentos de contacto. Solo el silencio completo, el mismo que él había deseado y que ahora no sabía cómo llenar. Se preparó un café y lo bebió sin ganas. La casa olía a limpieza reciente, a orden artificial. Nada en el lugar mostraba que allí había vivido una pareja durante más de una década. Caminó por cada habitación observando los huecos que dejaban las cosas de Lucía, el espacio libre en el armario, la repisa sin sus libros, el baño con un solo cepillo. No sintió nostalgia, pero sí una sensación de cierre, como si alguien hubiera bajado una persiana que no volvería a subir. Decidió salir a caminar. Bajó por la avenida principal, observando los rostros de la gente que iba al trabajo. Nadie sabía quién era ni qué había hecho. Eso lo tranquilizó. Entró en una cafetería pequeña, pidió un bocadillo y se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver el edificio donde trabajaba Lucía. Ya no quedaba rastro de ella en las oficinas, pero algunos empleados aún la mencionaban. Escuchó a una mujer decirle a otra que todo se había resuelto con su renuncia y que el proyecto de Raúl había sido cancelado. Javier no intervino. Terminó su comida, dejó el dinero justo en la mesa y salió. Mientras caminaba, se dio cuenta de que lo que más lo inquietaba no era haber perdido a su esposa, sino la falta de dirección. Durante años su vida giró en torno a una estructura: trabajo, casa, pareja. Ahora no había estructura. Solo tiempo libre y preguntas. Esa tarde, decidió ordenar los documentos que Lucía había dejado. Encontró facturas, recibos, un par de notas escritas a mano. Entre ellas había una carta que no había visto antes. No estaba cerrada ni dirigida, parecía un borrador. Decía: no espero perdón, solo quiero que algún día entiendas que no te traicioné porque dejé de quererte, sino porque me cansé de esperar algo que ya no existía. Javier la leyó 2 veces. No se enfadó. De hecho, pensó que probablemente tenía razón. No había sido un matrimonio violento ni infeliz, pero sí una rutina donde ambos se habían rendido sin decirlo. La infidelidad fue solo el resultado final de años de indiferencia disimulada. Esa noche decidió hacer algo diferente. Llamó a su amigo Oscar, con quien no hablaba desde antes de descubrir la verdad. Le pidió que se vieran a tomar algo. Oscar lo recibió con sorpresa. Pensé que habías desaparecido del mapa, le dijo. Estuve ocupado destruyendo mi vida, respondió Javier con un tono entre serio y cansado. Pasaron 3 horas hablando. Javier contó todo desde el principio, sin exagerar ni justificarse. Cuando terminó, Oscar se quedó unos segundos en silencio y luego le dijo: no sé si hiciste bien o mal. Pero hiciste algo que te obligó a mirarte de frente. No todos lo hacen. Javier asintió. No me gusta lo que veo. Entonces cambia, respondió su amigo. Empieza por dejar de pensar en ella. Esa frase se le quedó grabada. Volvió a casa pasadas las 2 de la mañana. Abrió el portátil y buscó vuelos. No sabía a dónde ir, solo quería moverse. Reservó un billete a Sevilla para el fin de semana. No tenía ningún plan allí, pero era suficiente motivo para salir de Valencia y respirar aire nuevo. Pasó los 2 días siguientes preparando una maleta pequeña y cerrando asuntos del trabajo. Avisó a su jefe que tomaría unos días.
No explicó los motivos. El sábado, al llegar a Sevilla, se sintió extraño. Caminó por las calles del centro, se mezcló con los turistas y comió en un bar sin hablar con nadie. Esa distancia lo ayudó a pensar con más claridad. Comprendió que lo que había hecho con Lucía no podía deshacerse, pero también que quedarse atrapado en la culpa no lo cambiaría. Por primera vez en semanas durmió sin interrupciones. Al día siguiente visitó el río y se sentó en un banco a observar los barcos. Recordó las palabras de Lucía en la última conversación: lo peor fue darte la oportunidad de convertirte en alguien que ni tú mismo reconoces. Tenía razón. Había dejado que el dolor dictara sus acciones, que la humillación se convirtiera en guía. Ya no quería seguir siendo ese hombre. No planeaba llamarla ni pedir disculpas, pero tampoco hablar mal de ella. Lo que pasó pertenecía al pasado, y arrastrarlo solo lo mantendría atado a lo que intentaba dejar atrás. Volvió a Valencia unos días después con una idea distinta. No pretendía comenzar de cero en el sentido dramático de la frase, sino ajustar su vida con menos ruido. Empezó a vender algunos muebles, quitó fotos, pintó las paredes. No lo hacía para borrar rastros, sino para crear una nueva rutina. Se matriculó en un curso de gestión emocional en la universidad local, algo que antes habría considerado innecesario. Cada día era distinto, pero ya no buscaba controlarlo todo. Un mes después, recibió una carta de Lucía. No había remitente, pero reconoció su letra. Decía que estaba trabajando en Málaga, que había encontrado un piso pequeño y que no esperaba nada de él, solo desearle suerte. Le agradecía no haber hecho público el resto de su historia, porque sabía que podría haberla hundido más. Terminaba con una frase breve: los dos hicimos daño, y los dos aprendimos. No hace falta más. Javier leyó la carta y la guardó sin responder. No sintió necesidad de hacerlo. Era suficiente saber que los dos habían sobrevivido a su manera. Esa noche salió a caminar, sin rumbo, pero sin sentir el peso del pasado en los hombros. Pensó que quizás algún día volvería a confiar en alguien, aunque no pronto. No buscaba reemplazo, buscaba calma. Antes de dormir, apagó las luces y se recostó en la cama. No imaginó futuros, no recordó discusiones, no esperó mensajes. Solo pensó en el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. No era alivio ni castigo, solo una pausa real. Y entendió que eso, al final, era lo más cercano a la paz que podía conseguir.